En una tarde de otoño, Elena, una arquitecta reconocida, regresaba a casa después de un largo día de trabajo en Nova Friburgo, una pintoresca ciudad en las montañas de Río de Janeiro. Miraba por la ventana del coche, observando las hojas doradas que cubrían las calles, mientras su mente vagaba entre los proyectos que ocupaban su agenda. Hace más de 20 años, Elena había perdido al gran amor de su vida, Gustavo, en un trágico accidente de avión. Poco después descubrió que estaba embarazada, pero el dolor se intensificó cuando su hijo nació muerto. Desde entonces, Elena se sumergió en el trabajo, usando la arquitectura como un refugio para su dolor. Ese día, algo inusual llamó su atención mientras estaba detenida en un semáforo. Un joven con facciones delicadas y una mirada melancólica vendía postales antiguas. Sin embargo, no fue la mercancía lo que despertó su curiosidad, sino el reloj en la muñeca del chico. Era idéntico al reloj que Gustavo usaba, una pieza rara que él había recibido de su padre. El semáforo cambió y Elena aceleró, pero la imagen de ese reloj quedó grabada en su mente. Durante todo el camino a casa, no podía apartar la sensación de que necesitaba descubrir más sobre el joven. Esa noche, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto en su sala, iluminada por la suave luz de una lámpara, la visión del joven y del reloj seguía perturbándola. Apenas podía concentrarse en el trabajo, dominada por la necesidad de investigar. Al día siguiente, Elena decidió pasar nuevamente por el mismo camino, con la esperanza de reencontrar al chico. Para su frustración, él no estaba allí. Desesperada por saber más, se detuvo en una pequeña tienda de antigüedades cercana y preguntó al dueño si sabía algo sobre el joven vendedor. Sin embargo, nadie parecía conocerlo. Decidida a desentrañar el misterio, Elena fue a la comisaría local. El ambiente era austero, con paredes llenas de archivos y el olor a papel viejo impregnando el aire. Estaba acostumbrada a lidiar con la burocracia, pero esta situación era personal. «Buenas tardes», dijo a la recepcionista, una mujer de mediana edad que apenas levantó la vista del formulario que tenía frente a ella. «Me gustaría hablar con un oficial sobre un joven que vende postales en la avenida principal». La recepcionista señaló a un policía que acababa de entrar en la sala. Elena se acercó a él con determinación. «¿Puedo ayudarla?», preguntó el oficial, notando la expresión seria de Elena. «Hace unos días vi a un joven vendiendo postales en el semáforo. Volví para buscarlo, pero ya no estaba. Necesito saber si tiene alguna información sobre él», explicó Elena. El oficial frunció el ceño, reflexionando por un momento. «Sí, sé de quién habla. Recibimos algunas quejas porque estaba entorpeciendo el tráfico. Lo alejé del área y le advertí que podría ser arrestado si seguía causando problemas». Elena sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Y a dónde lo llevó? ¿Lo registraron en algún lugar? «No», admitió el oficial rascándose la cabeza. «Solo lo alejé del área y lo dejé ir. No lo registré». Elena agradeció la información y salió de la comisaría con una determinación renovada. Sabía que necesitaba continuar la búsqueda, creyendo que, de alguna manera, el destino los cruzaría de nuevo. Un mes pasó desde que Elena visitó la comisaría. Su rutina como arquitecta seguía siendo intensa, pero la imagen del joven vendedor y el reloj nunca abandonaban su mente. Sentía una necesidad inexplicable de encontrarlo, como si fuera una misión personal que no podía ignorar. Cierta mañana, al llegar a la oficina, algo diferente llamó su atención. Sobre el escritorio de su asistente, Larissa, había una pila de postales antiguas, exactamente como las que vendía el joven. «Larissa, ¿dónde conseguiste esas postales?», preguntó Elena, tratando de disimular la excitación en su voz. Larissa sonrió, satisfecha de haber agradado a su jefa. «Las compré a un joven vendedor que está en un barrio cerca de mi casa.
Es bastante simpático, aunque las postales sean antiguas y algo descoloridas. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Podrías darme la dirección de ese barrio? Me gustaría ver las postales personalmente. Larisa no dudó. Claro, doctora. Elena. Él suele estar en la esquina de la calle de las Camelias con la avenida de las Palmeras. Paso por allí todos los días camino a casa. Elena agradeció rápidamente y anotó la dirección. No podía esperar para terminar la jornada laboral e ir tras la pista que finalmente parecía concreta. En cuanto el reloj marcó el fin del día, Elena recogió sus cosas y salió de la oficina, decidida a seguir su intuición. La ansiedad crecía con cada kilómetro recorrido. El barrio era bullicioso, con personas apresuradas y vendedores que llamaban la atención de todos. Al doblar la esquina, finalmente vio al joven vendedor. Estaba allí, exactamente como Larisa lo había descrito, con sus postales en la mano y una sonrisa tratando de atraer a los clientes. Elena bajó del coche y caminó hacia él. Tan pronto como el joven la vio, su semblante cambió y comenzó a alejarse rápidamente. Sintiendo que el desespero crecía en su pecho, Elena aceleró el paso y gritó: «Por favor, espera, solo quiero hablar contigo». El joven miró hacia atrás, sus ojos revelando una mezcla de miedo y desconfianza. Continuó caminando más rápido, pero Elena, sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, sujetándolo del brazo. «Calma, solo necesito saber sobre tu reloj», dijo con la voz temblorosa. «¿De dónde lo sacaste? Parece ser el reloj de alguien muy importante para mí». El joven, ahora paralizado por la sorpresa, miró a Elena. Dudó, mirando a su alrededor como si buscara una ruta de escape. «No sé de qué hablas», dijo, intentando zafarse. Elena insistió con un tono suplicante en la voz. «Por favor, haré cualquier cosa por saber la verdad. Este reloj podría ser la clave para encontrar respuestas sobre el pasado de alguien a quien amé mucho». Percibiendo la sinceridad y el desespero en la voz de Elena, el joven suspiró profundamente. «Está bien, te lo contaré, pero tienes que prometer que me devolverás el reloj». Elena asintió frenéticamente. «Sí, lo prometo. Solo necesito saber la verdad». Él le hizo una señal para que lo siguiera hasta un rincón más tranquilo, lejos de las miradas curiosas. «Me llamo Rafael», dijo, entregándole el reloj a Elena. «Este reloj es el único recuerdo que tengo de mi padre. ¿De verdad me lo devolverás?» «Sí, quédate tranquilo», respondió Elena, cumpliendo su promesa, pero decidida a obtener más información. Cuando miró discretamente el reverso del reloj, su corazón casi se detuvo al ver la inicial G grabada, exactamente como Gustavo había hecho en su reloj años atrás. Confirmando sus sospechas, trató de mantener la calma y escuchar la historia de Rafael para entender la situación. «Rafael, por favor, cuéntame más sobre este reloj. Dijiste que pertenecía a tu padre. ¿Qué más puedes decirme sobre él?», preguntó Elena, tratando de disimular su agitación. Rafael respiró hondo, pareciendo reacio a compartir su historia personal, pero al mirar a los ojos de Elena, vio una sinceridad que lo hizo continuar. «Este reloj era de mi padre. Falleció antes de que yo naciera, y mi madre, Isadora, se quedó con él. Cuando ella enfermó, casi tuve que venderlo para comprar los medicamentos caros. Mi madre está muy enferma y necesita cuidados constantes». Elena quedó atónita al escuchar el nombre Isadora. No podía ser coincidencia. Isadora era el nombre de la mujer que ella creía responsable de la muerte de Gustavo. Sintiéndose invadida por una mezcla de miedo y curiosidad, supo que debía investigar más. «Rafael, tu madre Isadora, ¿sabes algo sobre su pasado? ¿Alguna conexión con una persona llamada Gustavo?», preguntó Elena, intentando mantener la voz firme. Rafael miró a Elena con una expresión confundida y algo defensiva. «Gustavo, no conozco a nadie llamado Gustavo.
Mi madre nunca ha hablado de él. Todo lo que sé es que tuvo una vida difícil antes de tenerme. Siempre evitó hablar del pasado. Decidida a obtener respuestas tras las revelaciones de Rafael, Elena decidió que necesitaba ver a Isadora en persona y devolverle el reloj. Elena sentía una oleada de emociones conflictivas mientras se preparaba para encontrarse con Isadora. Sabía que ese encuentro podría traer a la luz verdades dolorosas, pero también esperaba poder entender finalmente qué había sucedido con Gustavo y su hijo. Rafael, por favor, necesito hablar con tu madre. Es muy importante. ¿Puedes llevarme hasta ella?, preguntó Elena, tratando de ocultar la urgencia en su voz. Rafael, todavía desconfiado, le dio la dirección a regañadientes. No sé si es una buena idea. Mi madre está muy débil y no quiero que se altere, pero si prometes no causar problemas, aquí tienes la dirección. Por favor, devuélveme el reloj. A pesar de la vacilación de Rafael, la sinceridad en los ojos de Elena lo convenció. Ella devolvió el reloj con un tono suave y prometió que solo quería hablar. Ambos subieron al coche, y Elena condujo hasta la casa de Rafael, ubicada en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, el corazón de Elena latía con fuerza. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Impaciente, ni siquiera esperó a que Rafael tomara la iniciativa y empujó la puerta, que estaba sin seguro. Al entrar, Elena quedó paralizada por la visión que la aguardaba. Isadora, vieja y enferma, estaba acostada en una cama de hospital improvisada en la sala. El ambiente era sencillo y estaba cargado con el olor a medicamentos y desinfectante. La visión de Isadora en ese estado evocó una mezcla de ira y dolor en Elena. Sin pensarlo, avanzó hacia la mujer que, en su mente, había destruido su vida. Tú arruinaste mi vida», gritó Elena acercándose a la cama. Rafael corrió a proteger a su madre, colocándose entre Elena e Isadora. «Detente, no lo hagas, está enferma», gritó, tratando de sujetar a Elena. Ciega de rabia, Elena empujó a Rafael, hiriéndolo levemente en el proceso. Isadora, al ver sufrir a su hijo, levantó la mano temblorosa y le pidió que la dejara hablar. «Rafael, por favor, déjala», dijo Isadora, con una voz débil y cansada. «Necesita liberar esta ira. Son muchos años sin saber la verdad». Rafael, dudando, retrocedió, aún protegiendo a su madre con su cuerpo. Elena, respirando con dificultad, se detuvo y miró a Isadora. La mujer frágil en la cama parecía completamente diferente a la figura manipuladora que Elena había imaginado durante todos esos años. «Elena», comenzó Isadora con esfuerzo, «necesitas saber toda la verdad sobre Gustavo y lo que realmente sucedió». Elena cruzó los brazos, tratando de controlar la ira. «Entonces dilo. Quiero escuchar la verdad». Isadora suspiró cerrando los ojos por un momento antes de comenzar. Cuando empezó a hablar, Elena quedó atónita con lo que escuchaba. «Elena, la verdad es que siempre estuve obsesionada con Gustavo», comenzó Isadora, con un suspiro pesado. «Como sabes, él trabajaba como piloto privado para mi familia. La primera vez que lo vi me encantó, pero Gustavo siempre dejó claro que te amaba. Nunca tuvo interés en mí, y eso me enloqueció». Elena, con los ojos muy abiertos, intentó procesar las palabras. «¿Estás diciendo que forzaste a Gustavo a trabajar para ti? ¿Cómo lo hiciste?» Isadora desvió la mirada, avergonzada. «Usé mi poder y dinero para manipularlo. Creé una serie de obligaciones contractuales y compromisos que no podía rechazar. Vivía bajo una presión constante y lo mantenía ocupado todo el tiempo, encontrando excusas para mantenerlo alejado de ti». Rafael miró a su madre incrédulo. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». Ignorando la pregunta de su hijo, Isadora continuó. «Cuando me di cuenta de que Gustavo estaba intentando escapar para encontrarse contigo, planeé un accidente.
Soborné a las autoridades y a los médicos para que te dieran noticias falsas, Elena. Te hicieron creer que Gustavo había muerto en ese vuelo, pero él estaba vivo. Elena, con lágrimas en los ojos, susurró: ¿Gustavo estuvo vivo todo este tiempo? Sí, confirmó Isadora con una expresión de dolor. Pero la situación empeoró cuando descubrí que estabas embarazada. Me enfurecí y decidí ocultarle esa información a Gustavo. Sabía que si él se enteraba, haría cualquier cosa para regresar contigo. Entonces, mantuve el secreto y vi una oportunidad para usar eso a mi favor. La sala quedó en silencio mientras Elena y Rafael asimilaban la información. Elena sentía una mezcla abrumadora de ira y tristeza. Arruinaste nuestras vidas, Isadora. Robaste nuestro futuro. Isadora continuó su confesión, su voz pesada con años de culpa acumulada. Elena, durante los meses de tu embarazo, todo parecía normal para ti, pero yo ya tenía un plan en mente. No podía permitir que tú y Gustavo tuvieran una vida juntos, especialmente con un hijo. Soborné al director y al médico del hospital de la ciudad. Acordaron entregarme a tu hijo justo después del parto. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Robaste a mi bebé? Su voz era un susurro tembloroso, cargado de incredulidad y dolor. Isadora asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, cuando entraste en trabajo de parto, ya estaba preparada. Fuiste llevada al hospital y todo sucedió rápidamente. El parto duró solo 15 minutos, pero tan pronto como nació tu hijo, los médicos lo sacaron de la sala inmediatamente. Después, regresaron y te dijeron que el bebé había muerto. Rafael miró a su madre con horror e incredulidad. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso?». Isadora continuó, su voz ahora cargada de culpa. «Estaba ciega por mi obsesión, Elena. Nunca mataría a un niño, pero no podía permitir que tuvieran una vida juntos. Crié a tu hijo como si fuera mío, ocultando la verdad a todos, incluso a él». Elena apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Dónde está mi hijo, Isadora? ¿Qué hiciste con él?». Isadora respiró hondo, tratando de controlar la emoción en su voz. «Elena, tu hijo está vivo, y es Rafael. El joven que encontraste vendiendo postales es tu hijo». El impacto de la revelación fue devastador. Elena miró a Rafael, que estaba tan sorprendido como ella. Aquel joven a quien apenas conocía era en realidad el hijo que ella creía muerto. «No, esto no puede ser verdad», murmuró Elena, sintiendo que su mente daba vueltas con la magnitud de la revelación. Rafael, con los ojos muy abiertos, miró a Isadora, exigiendo respuestas. «Mamá, ¿soy hijo de Elena? ¿Cómo pudiste esconderme esto? ¿Cómo pudiste esconderlo de ella?». Isadora lloraba ahora. Su culpa aplastante, finalmente, se revelaba por completo. «Fui egoísta y cruel, Rafael. Estaba obsesionada y no podía pensar en otra cosa que en tener a Gustavo para mí. Sabía que si crecías sabiendo la verdad, también te perdería, pero ahora veo lo equivocada que estaba». Elena sentía una mezcla de ira, tristeza y un rayo de esperanza. «Entonces, Rafael es mi hijo. Mi hijo está vivo». Rafael, tratando de absorberlo todo, sintió una oleada de emociones encontradas. «No sé qué decir. Toda mi vida ha sido una mentira». Isadora intentó acercarse a Rafael, pero él retrocedió. «Lo siento mucho, hijo mío. Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero ahora veo cuánto me equivoqué. Por favor, perdóname». Elena tomó la mano de Rafael, tratando de mantenerse firme ante todas las revelaciones. «Isadora, necesitas terminar esta historia. ¿Qué pasó con Gustavo?». Con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos por el llanto, Isadora continuó. «Después de todo lo que hice, Gustavo quedó desolado. Intentó huir varias veces, pero siempre encontraba la manera de impedírselo. Finalmente, logró escapar, pero sufrió un accidente en el camino.
Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Elena sintió un dolor profundo al escuchar eso. Entonces, ¿dónde está ahora? Isadora se secó las lágrimas y miró a Elena y Rafael con una expresión de desesperación. Está en una clínica, en una pequeña ciudad lejos de aquí. Está vivo, pero muy debilitado. Elena y Rafael se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había mucho que procesar, pero sabían que el viaje para reunir a la familia aún no había terminado. Días después, Elena y Rafael partieron en busca de Gustavo. El camino era largo y silencioso, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron a la clínica, la recepcionista los guió hasta una pequeña habitación donde estaba Gustavo. Al entrar, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Gustavo estaba sentado en una silla, mirando por la ventana. Parecía más viejo y frágil, pero aún así era él. «Gustavo», Elena lo llamó con la voz temblorosa. Gustavo se giró lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Elena y Rafael. «Elena, Rafael, vinieron». Elena corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Rafael se acercó, dudoso, pero Gustavo lo atrajo para un abrazo cálido. Era un momento de reencuentro y sanación para todos ellos. De vuelta en Nova Friburgo, Elena, Gustavo y Rafael comenzaron a reconstruir sus vidas juntos. Las heridas del pasado aún estaban presentes, pero la unión de ellos traía la esperanza de un futuro mejor. Rafael, ahora conociendo su verdadera identidad, decidió quedarse junto a sus padres, ayudando a cuidar de Gustavo y aprendiendo más sobre la vida que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse en fuerza, y lo que antes era solo oscuridad, ahora daba paso a la luz. Elena, Gustavo y Rafael sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero estaban listos para enfrentar el futuro juntos, como una familia. Y así el ciclo de dolor y sufrimiento fue interrumpido, dando lugar al amor y a la esperanza de una nueva vida, libre de las sombras del pasado.